Hola, 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 Reverquest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Reverquest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Bueno, pues ya ha pasado el Día de Reyes, un día que además dentro del grupo de Telegram de nuestra comunidad de Reverquest VR ha sido un poquito más especial porque hemos sorteado en el Día de Reyes una key de concretamente de Doom VFR. Hicimos ahí digamos así, sorteo exclusivo por ser este día tan especial para los niños y para los mayores, etcétera, ya lo sabéis. Y bueno, pues una ventaja más de pertenecer a la comunidad de Telegram es esta posibilidad de que de vez en cuando se haga algún sorteo de alguna key o de alguna otra cuestión dentro de lo que es Telegram. Y bueno, pues el Doom VFR ya tiene su ganador y ya lo está disfrutando en su visor, su correspondiente, como digo, ganador. Y pues un poco os lo quería comentar porque viene a cuento, porque ayer, como sabéis, fue el Día de Reyes y también para que veáis que dentro de la comunidad de Telegram, aparte de poder interactuar con otros usuarios, etcétera, etcétera, pues también haremos otro tipo de actividades con el paso del tiempo y conforme haya más miembros dentro de la comunidad y de esa forma pues darle también un dinamismo y que sea un complemento perfecto para nuestro canal de YouTube. Bien, dicho esto, hoy tenemos bastantes tareas. Este va a ser un vídeo de actualidad y tenemos bastantes cosas que comentar. Voy a intentar ser lo más dinámico posible, lo más rápido posible dentro de lo que cabe, porque hay bastantes noticias. Está ese CES 2023 donde siguen surgiendo noticias muy interesantes alrededor del mundo de la VR, confirmaciones de filtraciones que ya os comenté en vídeos anteriores, etcétera, etcétera. Y bueno, pues todo esto, aunque sea en plan breve, lo vamos a comentar ahora en el día de hoy. Pero hay una noticia que saltó en el día de ayer que se ha impuesto a todas las demás que yo tenía previstas, que es la salida de un nuevo firmware para las Pico 4, concretamente la versión 5.3.1, la cual ha generado una serie de problemas que intuyo que en los próximos días se irán resolviendo, pero que no quería dejar de comentar porque claro, puede haber muchas personas que les salte esta actualización y surjan estos problemas y no sepan qué hacer. Por tanto, yo lo voy a comentar de antemano todo lo que está sucediendo para que los Reverquest maníacos estén al tanto y decidan si quieren instalar esa actualización o esperar a que salga otra, etcétera, etcétera. Aunque a veces estas actualizaciones son casi obligatorias, pero por lo menos que cuando os surjan los problemas eh, pues no os asustéis, digamos así, ¿no? Esta actualización, una vez que lo hacemos, eh, nos va a dejar inactivos tanto Streaming Assistant como Virtual Desktop, los dos programas que, como sabéis, se utilizan para hacer streaming desde nuestros visores perdón, de nuestro ordenador a nuestros visores. Esto es especialmente grave porque hay muchísimos usuarios que se compran las Pico 4, por ejemplo, para usarla fundamentalmente con PSVR. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué estos programas han dejado de funcionar? Pues hay varios motivos. Un primer motivo es el hecho de que han implementado dentro de este firmware una serie de modificaciones para luchar contra la piratería. Y bueno, pues ya hemos hablado de este tema de la piratería en varias ocasiones en el canal. Y bueno, pues ya sabéis que yo personalmente y en el canal en general estamos en contra totalmente de la piratería, que como hemos comentado a veces hay un sector de la piratería porque son personas con pocos recursos económicos y entre comillas se puede aceptar que exista esa piratería, pero existe otra piratería donde ya hemos visto, ya en Telegram hemos comentado a algunos usuarios donde hemos detectado personas que se dedican a ir por los grupos de Telegram ofreciendo juegos, en este caso de Pico 4, para jugarlos de forma pirateada, es decir, para lucrarse, y esta es la peor forma de piratería que puede existir. Bien, pues ya los chicos de Pico ya han hecho alguna que otra acción contra esta piratería. Por ejemplo, os puedo poner el ejemplo de que hubo un grupo de Discord donde se ofrecía este tipo de cuestiones y algunos, al menos se filtró que algunos
personas pertenecientes a Pico se infiltraron en ese Discord, apuntaron los nicks de las personas que estaban allí interactuando y haciendo cuestiones ilegales y los banearon a todos de la plataforma de Pico 4. Y esta segunda acción, que es la que ha creado un poco de conflicto, que es modificar ciertos aspectos del firmware y la identificación de las aplicaciones que instalamos en nuestro visor, de manera que pues las aplicaciones piratas, digamos así, a juegos, aplicaciones, etcétera, no puedan funcionar en el visor Pico 4. Le han implementado una serie de cuestiones para que esas aplicaciones no sirvan, no puedan funcionar correctamente. Y en principio esto no debería haber afectado a aplicaciones oficiales. En principio las aplicaciones, hasta donde yo sé, porque yo todavía no he instalado este firmware, tengo intención de hacerlo, pero no lo he instalado todavía. Pero parece ser que las aplicaciones standalone no son afectadas, pero por ejemplo esto ha afectado a Virtual Desktop. Pero no solo esto, sino también que han implementado dentro de este firmware, además de las mejoras propias de nuevas versiones, mejor rendimiento general del visor, etcétera, han implementado un nuevo protocolo de comunicación tanto para el tema de la conexión por vía Wi-Fi como para la conexión por cable. Y esto ha hecho también que Virtual Desktop deje de funcionar correctamente. A día de hoy, con este firmware que existe actualmente, la 5.3.1, no podremos conectarnos correctamente a nuestro ordenador por este cambio de protocolo que ha habido. Me consta, he estado en el Discord de Guy Gadding, del creador de este mod, y me consta que ya está trabajando en un update para adaptarse a este nuevo protocolo y que el programa Virtual Desktop vuelva a funcionar sin ningún tipo de problema. Pero lógicamente esto llevará quizá unos días hasta que ya saquen una actualización, o Guy saque una actualización y podamos volver a usar Virtual Desktop sin problema. En cuanto a Streaming Assistant, que también se ha visto afectado por esta cuestión, entre comillas, es tan sencillo como instalar, ya no sé si comenté en algún vídeo, ya existen algunas versiones de Streaming Assistant en versión beta con mejores características, etcétera, etcétera, que están por la red de redes. Y también existe una APK que sincroniza con este Streaming Assistant beta para que podamos seguir funcionando. Pues con estas versiones beta podremos, aunque actualicemos y Streaming Assistant nos deje de funcionar, instalamos esta beta en nuestro ordenador y el APK correspondiente en nuestro visor de forma externa y podremos otra vez volver a usar Streaming Assistant con las mejoras de la versión beta, etcétera, etcétera, que yo todavía vuelvo a repetir, no lo he probado. Quiero hacer los próximos días algunas pruebas con ello. Yo de todas formas intuyo, me parecería lógico que con el paso de los días se sacara una nueva actualización por parte de Pico donde se arreglaran estas cuestiones y sobre todo donde hubiera también una nueva actualización de Streaming Assistant con su correspondiente APK en el visor para que vaya en conformidad con el nuevo firmware que han sacado. Pero por algún motivo ha salido el firmware y la actualización de Streaming Assistant no ha salido todavía. Y de esta manera que acabo de comentar, si por accidente actualizáis o simplemente queréis actualizar para tener las mejoras y eso, pues tenéis que usar estas versiones que yo comento. Yo las voy a testear probablemente en el día de hoy, en la tarde de hoy. Pero, bueno, lógicamente si funcionan, que me consta por foros de Pico y eso, que sí funciona, pero si yo compruebo que funciona, probablemente suba estas versiones a lo que es el repositorio que tenemos nosotros para aquel que las quiere instalar mientras que no llega la versión oficial, pues lo pueda hacer y pueda seguir usando Streaming Assistant sin problemas. Pero no quiero dar este paso hasta yo haberlo testeado personalmente. Aunque me consta, vuelvo a repetir, por usuarios que lo han probado ya, que funciona y no hay ningún tipo de problema y son ficheros totalmente seguros. Pero en todo caso yo prefiero testearlo personalmente antes de poner nada de este tipo en lo que es el canal o el repositorio. Bien, pues esta es toda la polémica que ha surgido respecto a este firmware, con lo cual, con todo lo que ya os he comentado, pues tendréis que decidir si hacer esta actualización
o esperar a un posible arreglo, porque están llegando, todo esto también se está hablando en el Discord oficial de Pico. Supongo que tomarán nota y en breve sacarán quizá una 5.3.2 o algo así parecido que arregle todo este tema, o simplemente sacar la versión que deberían haber sacado de Streaming Assistant, y de tanto en el formato de PC como en el formato de lo que es el visor, para que funcione correctamente con este firmware. En cualquier caso, intuyo que, vuelvo a repetir, en un par de días o tres seguramente se habrá arreglado esta cuestión. Yo, en todo caso, os mantendré informados mientras que no se arregle de forma oficial, para que podáis seguir usando vuestro visor correctamente con lo que se puede hacer a día de hoy. Bien, dejamos este tema, que es bastante importante y por eso lo he querido traer al principio del vídeo, y nos vamos a han salido las estadísticas de SteamVR del mes de diciembre de 2022. Y muy brevemente vamos a comentar que por primera vez, ya en noviembre aparecieron muy tímidamente, pero ya en diciembre aparecen por primera vez las Pico 4 como visor que se está usando en SteamVR, concretamente con un incremento del 0,07% y situándose en el 0,74% de uso dentro del total de visores que se usan en VR. Por otro lado, Quest 2, las MetaQuest 2 siguen siendo el visor líder, digamos así, para el uso de lo que es visores en SteamVR, con un 41,35%, y lo que es la media general de uso de visores VR en SteamVR, de cualquier tipo de visor, perdón, pues se mantiene en el 2,03%, no se ha modificado desde noviembre. Por tanto, podemos entender que ha habido un trasvase de usuarios desde MetaQuest 2 a Pico 4, de manera que Pico 4 ha subido un poquito y MetaQuest 2 ha bajado un poquito. En el resto de visores se puede apreciar, en esa imagen que tenéis en pantalla, que ha habido alguna modificación hacia arriba o hacia abajo, pero ha sido una modificación neutra, de manera que el total ha quedado en el 2,03%. Bien, dejamos esta cuestión también. Ya os digo que voy bastante rápido porque hay muchas cosas que comentar, sobre todo de lo que vamos a comentar ahora, que es el CES 2023. Bueno, ya sabéis que este CES 2023 dura desde el día 5 hasta el día, o sea, hasta el domingo, hasta mañana. Y por tanto, pues en muy poco tiempo han surgido muchas noticias, y yo de todas las que han surgido os voy a comentar brevemente lo más importante bajo mi punto de vista. Por un lado, se han presentado diversos accesorios interesantes, algunos curiosos, y también hay que apreciar que lo que se han presentado son muchos prototipos, tanto de visores como de accesorios, como por ejemplo Flip VR, que estáis viendo ahí unas imágenes, que es un mando que se conecta aquí en la palma de la mano y que nos permite el uso fácil de nuestras manos para otras cuestiones, como teclear en un teclado o coger un tazón o lo que sea. Y a la vez, si hacemos así un giro brusco, tenemos el mando tradicional con la palanca, en las dos manos, lógicamente, con la palanca, etcétera, de forma que el uso se supone que es más sencillo. A mí me parece algo curioso, aunque no sé a la hora de la verdad si realmente será útil o no, o será eso de tener que hacer así para que te surjan la palanca y demás, pues puede ser al final un engorro, primero muy curioso y después ser un engorro. Pero bueno, es un prototipo en este caso, y bueno, veremos si al final sale al mercado, a qué precio y si realmente pues puede valer la pena. También han salido, como ya comentamos en algún vídeo anterior, respecto a accesorios ápticos. Beaptics en su stand ha presentado demos de sus chalecos ápticos que ya existían, y también de esos guantes ápticos que os comentaba yo en un vídeo anterior, con los cuales podremos coger cosas, sentir texturas de los objetos, de las mesas, de las paredes, etcétera, y además hacer el manejo de cualquier cosa en la realidad virtual a través de los guantes, sin tener que usar el mando tradicional. Bien, esto lo comento muy rápido también. También Ogwo, que también hablamos, esta empresa malagueña, también con chalecos ápticos y demás, pero en este caso con corrientes eléctricas. Los anteriores que os he comentado eran con vibración áptica.
pues también tienen su stand donde están presentando su chaleco áptico y además esas mangas que también os comentaba yo, que ampliaban a todo el brazo las sensaciones ápticas que nos propone esta compañía. Y bueno, pues parece ser que las reacciones que está teniendo el público y demás ante este chaleco, yo ya he comentado que tengo muchas ganas de probarlo, que bueno, espero que en algún momento me puedan hacer llegar estos chicos de Owo alguna muestra para que yo pueda probarlo y también comentarlo con los Reverquest maníacos. Pero bueno, pues parece un producto interesante realmente. Bien, y vamos ahora a lo más, a donde me quiero centrar más, porque una de las grandes situaciones impactantes de la CES 2023 está siendo el visor Sony PSVR 2. Yo estoy viendo muchas críticas de personas que se han desplazado hasta Las Vegas para probar este visor, etcétera, etcétera, bueno, y para participar en la CES 2023. Y todas las críticas que están llegando son muy positivas, todo el mundo está quedando muy sorprendido y esto sin duda nos va a levantar el IPE respecto a la salida ya casi inminente en el mes que viene de este visor para las PlayStation 5 y que en principio sabemos que no va a tener compatibilidad con PC, en principio, al menos oficial. Bueno, ¿qué se está diciendo? Pues allí también, aparte de todos estos divulgadores que he ido yo leyendo, está nuestro querido amigo Brad, filtrador, que ya sabéis que su información suele ser bastante fidedigna y que también ha tenido la oportunidad de probar las PSVR 2 en la demo que hay allí. Estáis viendo unas imágenes ahora en pantalla, la demo que hay sobre Horizon Call of the Mountain. Y os voy a comentar muy brevemente las conclusiones que él ha sacado sobre su uso y sobre el futuro de este visor. Bien, por un lado nos dice que el visor a la hora de ponértelo es bastante cómodo, se siente ligero y ergonómico, es decir, que se ajusta a cualquier cabeza de manera sencilla y fácil. Por otro lado nos dice también que la capacidad que tiene el visor para que no entre luz del exterior, etcétera, está también muy optimizada y muy correcta. Por otro lado, nada más que tú entras en el visor, lo primero que se hace es la calibración del eye tracking, que como sabéis este visor trae un eye tracking bastante poderoso y a un precio bastante asequible, como ya he comentado en alguna ocasión. Pues esta calibración parece ser que funciona perfectamente y en lo que ha podido ver iba a decir, no, me equivoco, Brad, pues parece ser que nos va a permitir, entre otras cosas, manejar los menús a la hora de cargar los juegos, etcétera, etcétera, con nuestros propios ojos, y con el botón del mando elegiríamos las opciones concretas. A lo mejor incluso se podría en un futuro hacer que cuando parpadeemos pues sea la función para que elijamos esa opción, pero de momento se hace con el mando. En cuanto al pass-through que trae este visor, ya lo hemos comentado hace tiempo en algún vídeo, es un pass-through en blanco y negro, semejante a de las MetaQuest 2, pero parece ser con bastante más resolución que el que tiene las MetaQuest 2, con lo cual pues es verdad que lo vamos a ver en blanco y negro, pero parece ser que la calidad va a ser bastante buena, la calidad que vamos a obtener de lo que vamos a ver del exterior, aunque sea en blanco y negro. Por otro lado, también nos comenta que efectivamente el pass-through, como ya habíamos comentado en otros vídeos, es un poco anecdótico en el sentido de que no va a ser un visor que tenga aplicaciones de realidad mixta ni de realidad aumentada. Se va a centrar exclusivamente en la VR, que por otro lado es lo que más nos interesa a usuarios de Reverquest VR, entiendo, aunque lógicamente las otras tecnologías también son interesantes. Después nos habla largamente en un vídeo que ha sacado de los mandos ápticos. Nos dice que son un tacto bueno, que son mandos ligeros, que incluso pesan menos que los de las MetaQuest Pro, los Quest Touch o incluso los mandos de Index, que son dos mandos que se caracterizan precisamente por pesar bastante. Pues estos mandos, a pesar de que visualmente puedan parecer voluptuosos, parece ser que son bastante ligeros y bastante cómodos, se adaptan bien a las manos, etc. En cuanto a las sensaciones ápticas que nos va a proporcionar la vibración y las tecnologías que tienen estos mandos, se nos destacan, por ejemplo, que cuando tocamos el agua o la madera del bote y ese tipo de cuestiones o un objeto, vamos a sentir perfectamente
esas sensaciones distintas en nuestras manos, como si realmente estuviéramos haciendo esas acciones o el agua realmente pasara entre nuestros dedos. Por otro lado, en cuanto a los gatillos adaptativos, a la hora de usar un arco o cualquier arma dentro de lo que es este visor, también, o en estos mandos del visor me refiero, también parece ser que está muy bien conseguido digamos así, la resistencia del arco a la hora de tensarlo, a la hora de soltarlo, etcétera, etcétera. Parece ser que se encontró en Brad algunos problemas de sincronización entre los mandos y el visor. Pero parece ser que esto puede ser debido a que, lógicamente, el entorno en el que se están realizando estas pruebas tiene multitud de conexiones wifi, etcétera, etcétera, alrededor, con lo cual puede haber interferencias de wifi que ya han provocado estos problemáticas de sincronización. Bueno, pues la persona responsable que estaba allí junto a Brad, pues le comentó a él y él nos ha transmitido que parece ser que esto en casa no debería ocurrir y que debería ir todo perfectamente. Y puede ser una explicación realmente justificada y que puede tener mucha razón, que al haber tantas conexiones wifi de tantos visores, dispositivos, pantallas, etcétera, pues pueda provocar esos fallos de sincronización. Bueno, visualmente, lo que es la experiencia visual de las PSVR 2 y sonora, parece ser que es muy buena, debido a ese panel OLED que lleva, esa resolución de 4K, a ese HDR en lo que es lo visual. Parece ser que la experiencia con los auriculares que lleva el pack de las PSVR 2 también es bastante potente. Por tanto, en este aspecto tampoco hay nada que reseñar negativo y todo es positivo. En cuanto al áptico de la cabeza, parece ser que es una de las cosas, también porque es algo de lo que menos experiencias hemos tenido, que le ha llamado mucho la atención a Brad en lo positivo, el sentir el aire en tu cabeza, la lluvia, el sentir, por ejemplo, si pasa algo a tu lado, que te disparan y pasa a tu lado, notes como algo pasa a tu lado. Todas esas experiencias o esas sensaciones nos la va a permitir este áptico de la cabeza que trae el visor de PSVR 2, y que yo creo que ya muchos visores se deberían plantear traer este tipo de cuestiones ápticas avanzadas para conseguir una mejor inversión dentro de lo que es la VR. Ya os he comentado en alguna ocasión que los ápticos yo creo que va a ser el accesorio que en este año y próximos van a tener mucha importancia para poder acercarlos más al consumidor medio y que podamos ampliar nuestra experiencia en la VR ya con sensaciones físicas y no solo visuales y sonoras. Bien, bueno, en cuanto a la combinación del panel OLED con el HDR que trae este visor, las PSVR 2, parece ser que superan con creces lo que es el formato LED o el formato LCD de otros visores como MetaQuest 2 o incluso como las propias Pico 4, dándonos una sensación visual mucho más espectacular. Las lentes Fresnel, sorpresivamente nos comenta nuestro amigo Brad, que tienen muy poco glare. Normalmente uno de los grandes problemas que tienen las lentes Fresnel es que tienen mucho glare, mucho escape de luz, y por tanto esto produce una experiencia negativa a la hora de usar la VR. Por eso el avance de las Pancake es tan importante, pero aún así parece ser que han aplicado ciertas técnicas los técnicos, valga la redundancia, de Sony en sus PSVR 2, de manera que prácticamente el glare o escape de luz en las lentes Fresnel de este visor no son demasiado reseñables, por tanto positivo también. El FOV nos comenta que es bastante bueno, que se nota, que se aprecia y que nos hace sentir más inmersos. Ya os recuerdo que es un FOV de 110 grados contra los 105 que tiene las Pico 4, por ejemplo, aunque se pueda ampliar un poco modificando el facial de las Pico 4, pero por defecto son 105, pues este tiene 110. Bueno, en cuanto a los gráficos de Horizon Call of the Mountain, lo que es la calidad en sí de los gráficos, nos dice Brad que si bien son muy buenos, como ya he comentado anteriormente, no llegan a la calidad, digamos así, al nivel de calidad tan exigente de, por ejemplo, juegos de PSVR como Half-Life Alyx. Pero aún así nos comenta que son experiencias, al menos la que él ha podido
en la que él ha podido participar muy buenas y muy notables, y que no por ello, no por llegar a lo mejor al nivel de Half-Life Alyx, que es la panacea, digamos así, de PSVR prácticamente, pues no por ello deja de ser pues un gran visor y unos juegos que van a ser muy atractivos visualmente, etcétera, etcétera, aunque no lleguen al nivel a lo mejor de excelencia de Half-Life Alyx. Por otro lado, en cuanto a las interacciones, la sensación de inmersión que nos van a producir las interacciones y mecánicas que va a tener estas PSVR2 parece ser que también son muy notables y variadas: coger objetos, manipular, usar armas, escalar, etcétera, etcétera. Por tanto, en este sentido, también buenas sensaciones por parte de Brad. Y en cuanto al cable, el famoso cable, parece ser que a él personalmente, a la hora de usar las PSVR2, parece ser que no le ha provocado ninguna, o sea, no le ha dejado de no ha provocado que no se sienta inmerso en lo que estaba viendo, etcétera, etcétera, por el hecho de tener el cable colgado de la cabeza, con lo cual esto también es un buen indicativo, una buena conclusión, y que a lo mejor se puede unir a lo que yo ya he comentado en varias ocasiones, que a lo mejor el cable, al estar en la parte de atrás, es más difícil que, incluso aunque nos movamos, etcétera, pueda liarse en nosotros y tengamos una mala experiencia. En todo caso, yo hay una cosa, independientemente de todo lo que he comentado, que son declaraciones, vuelvo a repetir, de Brad, porque lógicamente yo no he podido probar el visor todavía, hay algo que yo he visto en los vídeos que a mí me ha gustado, entre comillas, y lo comento. En los vídeos que habéis visto mientras que yo iba comentando, habréis visto uno que bueno, vemos a unos usuarios usando Horizon Call of the Mountain, y cuando se van a mover en el escenario, vamos, en el juego, pues lo que hacen es mover los brazos así, con los mandos, y entonces el muñeco va avanzando. Esto tiene una cosa positiva, y es que, lógicamente, un movimiento implementado así, como que vamos haciendo así con los mandos y el muñeco se mueve, es mucho más realista a nivel de inmersión que el hecho de darle a la palanca, como suele ser habitual en los juegos de VR, que avance el personaje. La palanca no es algo natural, no es algo que hagamos nosotros habitualmente cuando andamos. Sin embargo, cuando andamos en la vida real sí movemos los brazos, y por tanto va a ser una situación dentro de lo que es la VR más inmersiva. Pero lo que no me gustó en este sentido es el hecho de que parece como que el juego, me puedo equivocar, ojo, yo no estoy diciendo que sea así porque no lo sé, pero la sensación que a mí me dio es que el juego estaba como en raíles, es decir, que tú movías los brazos pero ibas andando por una senda ya predefinida. Y esto a mí no me ha gustado. Yo, en un juego como Horizon Call of the Mountain, o sea, me gustaría que yo tuviera, que sí, que me mueva así, que eso está muy bien y muy chulo. Además, también para evitar que nos liemos con el cable, etcétera. Pero que yo pueda moverme a donde yo quiera del escenario sin ningún tipo de problema. Quizá en la demo que hemos visto ahí parezca que es lineal y no lo sea, pero a mí esto me ha llamado la atención negativamente. Por tanto, en esto que comento tenemos un aspecto positivo y también un aspecto negativo. Bueno, como veis, hoy en la situación de luminosidad de la habitación es un poco de estos días que no se ilumina la cosa bien, pero bueno, como muchos de vosotros me escucháis simplemente y no me estáis viendo, pues tampoco es problema. Pero bueno, que me disculpéis porque hoy hace un sol tremendo por aquí, me estáis viendo medio iluminado por un lado, por aquí por este lado, y es complicado, estos días son complicados para dar una buena iluminación en la grabación. Pero bueno, no quiero dejar, sobre todo lo más importante son las informaciones que estoy dando, y no quiero dejar de darlas por el hecho de la iluminación. Bien, bueno, pues con esto dejamos las PSVR PSVR2 a un lado, pero que dejar constancia de las buenas sensaciones que está teniendo el visor, no solo en Brad, sino en general. Todos los que lo están probando están quedando muy alucinados con la experiencia, etcétera, y bueno, pues muchas más ganas de que llegue ya el 22 de febrero para poder probarlo yo y poder también comentar a los ReverQuest maníacos toda la experiencia, y si realmente, pues como se está diciendo, vale la pena, y etcétera, etcétera. Bien, continuamos con la CES 2023 y se nos presentó un prototipo del nuevo visor de Sharp, que yo ya había hablado algo de él, que tendría 2K por cada ojo, es decir, 4K, FOV de 90 grados, ancho de visión de 90 grados, 175 gramos de peso, muy liviano, quizá uno de los visores VR más livianos que existen. Pancake, lentes Pancake, 120 Hz,
y ajuste automático de dioptrías. También no tendría controladores, por tanto sería más bien de hand tracking o de hand tracking. Y tendría, bueno, pues al no tener controladores está claro que sería, y lo liviano que es, un visor enfocado más bien a la realidad aumentada y realidad mixta, como ya hemos comentado que hay esa tendencia en la CES 2023 al menos, y parece ser que en 2023 se va a hacer mucho énfasis en estas dos tecnologías. Aún así se podrá usar sin ningún tipo de problema para VR, pero no lo veo. Yo veo estas gafas más enfocadas para R y XR que para VR. Las lentes son de polímero, y esto qué significa que van a tener un enfoque automático y rápido a la hora de que nos movamos y enfoquemos un sitio, enfoquemos otro, etcétera, etcétera. Tendría una cámara color RGB para el tema del pass-through a color para la realidad mixta. Tendría dos cámaras en blanco y negro para lo que es el control del hand tracking. Y no tendría batería, sino que lo que se haría es que se conectaría a un móvil, se conectaría a un móvil vía USB tipo C, o bien se podría conectar en principio a PC, aunque no está todavía confirmado, por lo cual sigo diciendo que al ser un visor que se conectaría a un móvil, probablemente sea indicado simplemente para realidad aumentada y realidad mixta. No lo veo para jugar a realidad virtual, sinceramente. Bien, por otro lado, vamos a otro dispositivo, porque ya os digo que si no el vídeo va a durar 7 horas. ARZ Lens, creadas por la empresa israelí Lumus, pues también nos presenta su prototipo de segunda generación, otras gafas de realidad aumentada, que simularían unas gafas normales. Ahí en las fotografías lo estáis viendo, que parecen unas gafas normales y corrientes, y que tendrían 2K por ojo, con lo cual 4K, 3000 nits de luminosidad, con lo cual podrían usarse en exteriores sin ningún tipo de problema, y poco más podemos saber de este prototipo. Ni de las Sharp ni de este visor tenemos ningún tipo de precio ni fecha posible de salida, simplemente son prototipos que se han mostrado, a ver la reacción del público, etcétera, etcétera. Por otro lado, Razer, que es una compañía que suele sacar accesorios para distintas cuestiones, pues va a sacar dos accesorios concretamente para MetaQuest 2. Un strap que nos permitirá el bloqueo de luz, lo estáis viendo ahí, será ergonómico y no tiene batería, cosa importante. Las Bobo VR, como sabéis, sí tienen una batería que nos ayudan a tener más tiempo de juego, etcétera, con las MetaQuest 2, y sin embargo este no tiene batería, sería simplemente un strap de comodidad para sentirnos más cómodos a la hora de llevar el visor. Y después, por otro lado, también van a sacar un facial. En principio estos dos productos los van a sacar en Estados Unidos y después en teoría llegarían a Europa. No sabemos precio ni sabemos nada, simplemente han mostrado los prototipos y nada más. Bien, y por último, en lo que es esta sección de CES 2023, quiero hablaros de los HTC Vive XR Elite, básicamente para confirmar las características que tiene, el precio que tiene, y que es un visor, bajo mi punto de vista, que si bien es interesante, ellos te lo venden, que la compañía HTC te las está vendiendo como si fueran para un consumidor, y evidentemente un visor, como ya habíamos comentado en alguna ocasión, que en Europa va a costar 1.400 euros, se pondrá a la venta a final de febrero, y que de por sí no lleva el módulo de eye tracking y facial tracking, con lo cual si queremos tener este módulo se nos va a ir casi a los 2.000 euros, o por lo menos los 1.800 aproximadamente de las MetaQuest Pro, pues no le veo yo que sea un visor para consumidores precisamente, y yo creo que muchos divulgadores, por lo que he leído, están de acuerdo conmigo. En todo caso, bueno, parece ser que se podrá conectar a móviles Android. Tendrá unos mandos muy parecidos a los de MetaQuest 2, básicamente, para que nos entendamos, y sus características de forma muy resumida, que ya lo habíamos visto en aquel vídeo que filtró Brad sobre este visor, pues son las siguientes. Sería standalone, se podría conectar al PC para PSVR mediante USB tipo C, ojo, no tendría DisplayPort para los que quieren o ansían este tipo de cableado. Wi-Fi también se podría conectar por Wi-Fi 6E. Por otro lado, tiene lentes pancake, posicionamiento completo 6DOF, 4K, 110 grados de FOV, 90 Hz, igual que las Pico 4. Tendría un procesador XR2 de primera generación
con 8 GB de RAM, sensor de profundidad para el tema del pass-through, que también llevaría una cámara de RGB de 16 megapíxeles para el pass-through a color para la realidad mixta. Tendría una batería trasera desmontable porque tendríamos la forma de soltar la parte de atrás de la batería de las gafas y usarlas como gafas de realidad aumentada y conectarle la batería para usarla en VR. Y bueno, pues lo que hemos concluido, ellos te lo venden como un visor para consumidores, en teoría para competir con MetaQuest Pro. Bueno, es que no veas tú la que estoy teniendo que liar, señores, con la luz hoy. A ver, mira, por aquí parece que se me ve un poco mejor, es que no veas. Bueno, disculpadme por el tema de la iluminación, pero hoy está esto imposible. Bien, bueno, pues lo que decía, HTC te las vende como si fuera un visor para consumidores y la realidad es que de consumidores nada, esto es un visor para que va a competir en teoría con MetaQuest Pro y que el precio al final, uniéndole el módulo de eye tracking y facial tracking, al final va a ser prácticamente el mismo que el de las MetaQuest Pro. Y la única diferencia en principio que puede haber entre las MetaQuest Pro y este visor, pues puede ser el hecho de que bueno, que este visor concretamente, las HTC, pues tienen un sensor de profundidad que ya sabemos que MetaQuest Pro se desechó. Bueno, en todo caso va a tener su propia tienda en la plataforma de Vive y demás, pero sinceramente no veo que sea un visor recomendado para el consumidor ni mucho menos, a un precio pues ya os digo entre 1400 la versión básica y 1800 si le metemos ese eye tracking y facial tracking que llegará durante 2023 ya que ahora mismo no estaría disponible. Por tanto, pues bueno, quizá como muchos lo definen, un nuevo tiro en el pie de esta compañía que no termina, siempre está diciéndonos que va a sacar un visor para el consumidor y un visor para el consumidor ya sabemos que está por debajo de los 1000 euros. Si tú sacas un visor por encima de los 1000 euros ya es un visor, para mi forma de ver, de alta gama y que no va a ser un visor pensado para la masa, para que muchos usuarios puedan acceder a él, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues el que se lo pueda permitir bien y el que no, que será la mayoría de la gente, pues sigamos con nuestras Pico 4, por ejemplo, que básicamente tiene las mismas características, excepto ese eye tracking y facial tracking y alguna cuestión más, pero que para el consumidor medio está más que sobrado de momento. Bien, y con esto acabamos con el área de hardware y vámonos al área de videojuegos rapidito, que si no el vídeo se nos hace eterno. Bien, Robertquest maníacos, pues en el área de videojuegos vamos a comentar 2 o 3 noticias que han salido y que son las siguientes. Grid Legends, un juego de carreras de coches, etcétera, etcétera, de una franquicia bastante conocida en este sentido, de Electronic Arts, parece ser que va a sacar una versión de su juego para VR o un soporte VR para MetaQuest 2. El juego saldrá el 12 de enero de 2023, dentro de muy poco. Ocupará 31 gigas en nuestro visor, costará unos 30 euros y la verdad que las imágenes que estáis viendo en pantalla que ha salido de esta versión MetaQuest 2, la verdad es que no parecen muy interesantes. Se ve el juego que va un poco traqueteando, los gráficos no son tampoco muy con mucha nitidez ni nada y bueno, a mí no me parece un gran añadido, si es verdad que es el primer simulador de coches que va a llegar a MetaQuest 2, pero no lo veo pulido para estas cuestiones. Y bueno, buscando si va a haber una versión para PSVR o para PSVR 2, para el visor de Sony, he podido encontrar alguna noticia, aunque en la mayoría de los casos no pone nada sobre esta versión, pero he encontrado una noticia de un medio bastante, bueno, de bastante interés dentro de este área de la VR que data la versión de PSVR y de PSVR 2 de este juego para el 25 de febrero de 2023. Quizá para cuando salgan las PSVR 2 pues esté de salida este juego, aunque de momento oficialmente solo se ha anunciado la versión de MetaQuest 2 y ya os digo que no me parece demasiado atractiva, al menos en el tráiler que han mostrado. Por otro lado, Drop Dead de Cabin, que sabéis que es la continuación de otro juego que ya está disponible en Pico 4 en MetaQuest 2, de Drop Dead, no me acuerdo ahora el subtítulo que tenía el juego, pero era de matar zombies en sentido estático, etcétera, bastante divertido, recordaba mucho a House of the Dead, etcétera, etcétera. Drop Dead de Cabin, que es la continuación, donde se van a añadir
con la misma, un entorno parecido, me refiero en cuanto a gráficos, sonido, etcétera, va a ser muy parecido, pero va a añadir el hecho de que ya nos podemos mover libremente, podemos jugar en cooperativo, y la verdad que parece bastante interesante. Va a salir para MetaQuest 2 y Pico 4 y ya tiene fecha de salida para el 16 de febrero de 2023. VRoom es una página o un proyecto que se va a crear en breve. El 10 de enero se hace el primer evento para organizar conciertos en VR, y el 10 de enero habrá un concierto en que participarán varios artistas durante 10 minutos cada uno, bueno, en el que nos darán con un formato VR ese tipo de experiencias. En principio va a estar disponible en Pico 4, pero se supone que llegarán después versiones para MetaQuest 2 y Steam VR. Y en este ámbito de los conciertos, Calvin Harris, otro DJ, dará en Pico Video un concierto en VR con características VR el viernes 15 de enero, con repeticiones una vez que se haga el evento el 15 de enero a las 9 horas de Estados Unidos. Se repetirá los fines de semana para el que no lo pueda disfrutar en ese momento, lo pueda disfrutar en Pico Video a continuación. Por otro lado, Pastcraft, volvemos a MetaQuest 2, un juego que se presentó estilo Lemmings, donde teníamos que ayudar a un muñequito a superar los distintos obstáculos que se le presentaban, etc. Saldrá el 19 de enero de 2023. Y en lo que se refiere al mundo de los VR mods, han salido cuestiones muy interesantes, como por ejemplo The Elder Scrolls Skyrim VR, que es el juego por antonomasia de rol para VR de Bethesda, concretamente, que lleva ya bastantes años, pero con constantes mejoras, con esos mods que van saliendo para mejorar texturas, etcétera, etcétera. Pues Puredark, que es un modder que ya os he traído en alguna ocasión al canal, ha sacado su mod para este juego, para poder aplicarle las técnicas de escalado vía software como el DLSS, el CES, que es el de Intel, y el FSR 2.1. Esto que va a provocar que este magnífico juego en VR, con todos los mods que los mejoran, etcétera, etcétera, pues va a permitir que podamos jugarlo en equipos más humildes, y que en equipos no tan humildes pues nos vaya súper fluido y súper bien. En este sentido quiero anunciar también, ya aprovecho, que estoy preparando precisamente este juego para un próximo tutorial con todos los mods que le añadan mejores calidades al juego, y además añadirle también este mod con el soporte de DLSS, etcétera, etcétera, para que con estos tutoriales que yo os hago podáis disfrutarlo todos. Como siempre yo lo haré un poco indicado a las Pico 4, pero se podrá usar igualmente en MetaQuest 2 sin ningún problema. Bendy and the Ink Machine ya ha sacado por parte de Team Beef su versión pública, ya está disponible para todos los usuarios. Este sí he tenido yo la oportunidad ya de probarlo y va perfectamente, muy chulo, está muy bien conseguido, con motion controls y una experiencia VR bastante notable. Lo único que tengo que indicar de momento es que en Streaming Assistant, con la versión actual, se puede jugar pero no va bien, tiene problemas con los controles, etcétera. Y donde sí va bien, sí va sin ningún tipo de problema, es en Virtual Desktop. Por tanto, pues esperemos que con una posible actualización de Streaming Assistant, como ya hemos hablado al principio, pues ya pueda funcionar perfectamente también en Streaming Assistant. Si no, pues este mod habrá que jugarlo para jugarlo correctamente en Virtual Desktop. Pero funciona las Pico 4 con Virtual Desktop, con los controles, los motion controls, etc. Y por otro lado, Luke Ross sacó hace poco su mod, o su VR mod, este Patreon que sabéis que son mods de pago. Sacó el VR mod para Grounded, ese juego donde estamos en un mundo de insectos, etcétera, etcétera. Y tenemos que, en cierta manera, bueno, pues vivir en ese mundo y enfrentarnos a las distintas cuestiones que se nos van a presentar durante el juego. Sacó un VR mod y en este caso le ha añadido ya AR2, AER2, que es una tecnología que él mismo ha implementado en sus VR mods, que lo está implementando poco a poco en todos ellos. Ahora lo ha metido en Grounded, lo metió en los juegos en los mods de Spider-Man que sacó hace poco, también en Final Fantasy VII el remake, y esto hace que toda la experiencia VR, es un sistema que él ha creado que hace que toda la experiencia VR sea mucho mejor que la que había con el AER1. Por tanto, pues es muy bueno que haya implementado dentro de Grounded este tema. Yo estoy ansioso porque lo implemente en juegos como Cyberpunk VR
o Elden Ring. Pero bueno, poco a poco se irá, supongo yo que lo irá implementando él mismo y tendremos esas alegrías también en el mundo de los VR mods. Pues nada más, Reverquest maníacos. Como veis, un vídeo extenso donde ha habido muchas noticias, muchas circunstancias que han surgido en muy poco tiempo. Y bueno, pues yo he intentado de la forma más reducida posible y de la forma más agradable posible de transmitiros todas estas informaciones. Así que bueno, disculpadme por los problemas de luminosidad del día de hoy, que es que hay veces que en esta habitación es bastante complicado encontrar la luminosidad correcta. Pero bueno, yo sé que me vais a saber disculpar y que vais a quedaros más con la información útil que os doy en el vídeo que con el hecho de que se me vea a mí mejor o peor, que es lo de menos. Bien, Reverquest maníacos, pues nos vemos pronto en un nuevo vídeo aquí en Reverquest VR. No me falléis, un canal siempre en crecimiento con el apoyo de todos los Reverquest maníacos. Chao, chao, Reverquest maníacos.